Listo, ahora sí, una muy cordial bienvenida para todos ustedes los que están acá en el auditorio de la Comunidad Cristiana de Transformación. Le damos una bienvenida a los hermanos y personas en general que nos van a ver por las redes sociales que tenemos. ¿Ustedes saben cuáles son nuestras redes sociales? Facebook y YouTube, ya. YouTube y Facebook, ya. Por YouTube yo le voy a mandar el enlace. Enseguida les envío el enlace y ya de ahí para adelante lo siguen viendo. Muy bien, vamos a estudiar hoy la palabra de Dios, amén. La Biblia. ¿Cuántos quieren escuchar un buen consejo de la palabra de Dios? Mire, yo glorifico a los de las gradas, ¿me escuchan bien? ¿Los de esta nave me escuchan perfecto? ¿Los de esta nave me escuchan perfecto? Perfecto, gloria a Dios. Listo. La idea es que aquí en Transformación se dé una buena palabra. Hoy vamos a trabajar, vamos a estudiar la Biblia y como base teológica, como texto base, vamos a leer la segunda epístola del apóstol San Pedro, la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versos del 1 al 10. Inicialmente lo vamos a leer en la Biblia del Cántaro o la Biblia Reina Valera 1602. En la pantalla lo vamos a leer y luego lo vamos a trabajar en la Reina Valera 1960. ¿Qué diferencia hay entre la Reina Valera 1602 y la versión del oso y la Reina Valera del 60? Enseguida les voy a dar un repasito breve. Dice así, vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bajo la bendición del Padre y con la unción del Espíritu Santo de Dios. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros en la justicia de Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cómo le dice Pedro a Jesucristo? Dios y Salvador. Gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor, y amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas, y son chiquitas, y son limitadas, no, ¿cierto que no? Dice, porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Palabra de Dios. Esa versión se llama la versión del Cántaro, porque cuando Casiodoro de Reina tradujo esta Biblia, Casiodoro de Reina cogió una versión que había en griego, que era la versión que había traído un tipo que se llamaba Erasmo de Rotterdam, la trajo acá a Occidente y él la tradujo del griego al latín. Entonces vino don Casiodoro de Reina y tradujo esa Biblia al español, al castellano que usted y yo conocemos el día de hoy. Esa se llamaba la versión del oso. ¿Por qué se llamaba la versión del oso? Porque en la portada había un oso tratando de alcanzar un panal de miel. Hay un salmo, que es el Salmo 119, que dice que los dichos de la boca de Dios son como miel al paladar. Entonces, este hombre era muy poeta y tal, hizo este gráfico del oso tratando de alcanzar la miel. Esa se llama la versión del oso. A mí me gusta mucho esa versión, yo la tengo, me encanta. Luego vino don Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina hizo la versión del oso,
y luego vino don Casiodoro de Reina, don Cipriano de Valera, y tradujo o revisó más bien la versión del oso. ¿Por qué se llamaba la versión del oso? Por la carátula. Entonces vino este otro señor, Cipriano de Valera, y la revisó. Entonces cuando la revisó, anteriormente la V era una U. Entonces no se decía vino, sino wino. ¿Sí me va a entender? Era un aspecto gramatical. Entonces el uno la escribió del latín al castellano y el otro vino y corrigió eso. Pues corrigió no, la revisó. Y es la que nosotros tenemos actualmente. Esa se llamaba la versión del cántaro porque vino, la primera versión del oso era por el oso. La versión del cántaro fue porque cuando Cipriano de Valera la revisó, en la revisión que él tenía, en la carátula tenía a un hombre sembrando y otro con un cántaro regando lo que el tipo estaba sembrando, haciendo una alusión al Evangelio según San Mateo capítulo 13, donde dice que el Señor Jesucristo hizo la parábola del sembrador. Entonces el uno, bueno. En 1960, las sociedades bíblicas revisaron nuevamente esa traducción y ya salió la versión del 60, la versión Reina Valera de 1960. Entonces, ¿por qué se llama Reina Valera? Porque la tradujo Cipriano, Casiodoro de Reina, y la revisó Cipriano de Valera. Entonces, por eso se llama Reina Valera. Y ahora nosotros la tenemos en el 60 porque en el 60 las sociedades bíblicas hicieron una recopilación, hicieron algunas cosas que no están muy bien hechas, pero hasta el momento es la versión más antigua que existe de la Biblia. Por eso nosotros trabajamos esta versión. Amén. Que el que la tradujo, sí. Que es el nombre, se llamaba Reina Valera. Bueno, listo. ¿Están conmigo? Listo, vamos entonces a trabajar. Tema del día de hoy. El tema de hoy se llama o se titula Características de un transformado. ¿Cuántos transformados hay aquí? Todos los que estamos aquí, de una u otra manera, hemos recibido a Jesucristo en el corazón. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, dice la Biblia, somos bautizados por Él. La sola presencia de Dios nos bautiza, nos llena. La presencia de Cristo me ha bautizado y me ha llenado y me ha sellado. Todos los que estamos aquí tenemos un sello aquí que no lo vemos. Es un sello espiritual, que se llama el sello del Espíritu Santo. Así que todos los que estamos aquí estamos que bandereados. De aquí para adelante usted no puede decir, ay no, yo me voy de vacaciones espirituales, me voy de vacaciones eclesiásticas. Mira, te lo digo por experiencia propia, te puedes ir de transformación, pero te vas a ir para otra iglesia. Te puedes ir de aquí, pero eres de Jesucristo. Y si eres de Jesucristo, ya estás embalado, porque en el plano espiritual tienes un cartel aquí que dice Hijo de Dios. Una cosa hermosa, un cartel en luces de neón que brilla porque dice que somos la luz del mundo. Espiritualmente esos carteles van aquí: Hijo de Dios, salvado, santificado, justificado. Usted y yo no lo vemos, y como no lo vemos no lo creemos, pero eso espiritualmente existe. Entonces ojo con esto, cuando hay una boleta así de grande, hay cosas buenas y también hay ataques negativos. Entonces ojo con esto, en el mundo espiritual de Dios, donde todo es amor y tal, entonces tenemos paz, gozo, paciencia, Hijo de Dios, salvo, justo. ¿Sí o no? ¿A quién no le gustan esos títulos? Redimido, santificado, justificado, lavado. ¿A quién no le gustan los títulos? Bendecido, empoderado, en victoria. ¿A quién no le gustan esos? Numeral, hijito de Dios. Hashtag siempre unido. ¿A quién no le gusta esos títulos? A todos. Pero resulta que eso se ve así de frente. Pero al mismo lado hay un letrero que dice se busca en el infierno, papá. Tenemos cartel de se busca en el infierno. A mí no me gusta hablar de eso, pero hay que hablarlo, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque usted y yo somos objetivo militar. Pero resulta que la Biblia no dice que usted y yo tenemos que ir a buscarle pleito a Satanás, porque él ya fue vencido. Entonces yo, ¿cómo voy a ir a buscarle pleito a un soldado vencido?
No. La Biblia dice literalmente que nosotros tenemos que resistir al diablo y él huirá de nosotros. El mecanismo de defensa, de guerra que usted y yo tenemos, perdóneme, el mecanismo de guerra que usted y yo tenemos se llama la defensa. Porque el que pelea por usted y pelea por mí es el Señor. En el libro de Josué, capítulo 6, versos del 15 en adelante, aparece un hombre con una espada desenvainada y le dice Josué a ese tipo: ¿eres tú príncipe de Israel? ¿O estás peleando con nosotros o contra nosotros? Y el que estaba ahí era el Señor Jesucristo en ese pasaje. Él es el que está peleando por usted y por mí. Y si Él es el que está peleando por usted y por mí, ¿por qué nos vamos a desesperar usted y yo? ¿Cierto? Entonces la Biblia, les estoy dando un repaso rápido. La Biblia dice que usted y yo no tenemos por qué pelear, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces el enemigo que está buscando, que usted ¿qué? Caiga. Usted y yo no tenemos que ir a buscar pleito donde no hay pleito. Usted y yo somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Usted y yo ¿qué tenemos que hacer? Simplemente ir a poseer lo que ya Dios nos dio. Las pataletas del enemigo, ¿de quién son? Hoy el Señor me lo decía: vaya, hágale, que las pataletas de ese loco yo las cuadro. Yo le cuadro el bochinche, yo le cuadro esa locura. Vaya, no se preocupe, vaya usted y hágalo. El enemigo ¿en qué está interesado? En que usted y yo caigamos. ¿Y sabe cómo el enemigo hace para que usted y yo caigamos? Cuando manejamos malas relaciones. Entonces las características de un transformado es tener ¿qué? Buenas relaciones. Dice en el verso 10 de este texto que acabamos de leer: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Qué es lo que Satanás quiere? ¿Que usted qué? Caiga. Y Dios nos está dando a usted y a mí las características para no, ¿cierto? Y no hay necesidad de ir y decirle: te reprendo, Satanás, fuera. No, señores, no tenemos que, en este momento no es el momento de ponernos a hacer eso. Hay un momento donde sí vamos a entrar en oración y en guerra espiritual, cuando vayamos a ir a conquistar. Yo voy a salir con mi hijo a evangelizar, porque él y yo tenemos un compromiso delante de Dios, y es ir y anunciar el evangelio a toda criatura, crean o no crean, búrlense de nosotros o no se burlen, acéptenlo o no lo acéptenlo, tenemos que ir. Esa es la responsabilidad nuestra como familia sacerdotal, ir y hacerlo, y él y yo lo vamos a hacer. Ustedes van a ver eso. Pero el enemigo está interesado, entonces la oración y tal, eso lo vamos a hacer en el momento que tengamos que ir. Ahora Dios quiere que usted sea transformado en su manera de pensar, para que aprenda que los problemas que usted tiene en su casa, que los problemas que usted tiene en la oficina, que los problemas que usted tiene en la universidad, en el colegio, los problemas que usted tiene en cualquier índole, en cualquier parte donde usted se mueva, ¿de dónde es el origen? Es un origen satánico, porque está interesado en que usted ¿qué? Caiga. Mira, yo conozco cristianos así, que yo les hago la pregunta: ¿tú eres santo? Y estamos hablando con ellos, y inmediatamente yo le pregunto que si eres santo, y está así con cara de ponque, y es que ¿por qué se sienten que no son santos? Si Cristo está en el corazón de un hijo de Dios, de un cristiano. ¿Por qué no nos sentimos santos? Porque ¿cómo estamos? Caídos. Estamos caídos, estamos tambaleantes, ¿sí o no? Estamos así, no estamos firmes. Y entonces aquí el Señor dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. ¿Quiénes decidieron aceptar a Jesús en el corazón? Eso es una elección de vocación, no es una imposición, ¿cierto? Entonces estamos claros que el enemigo ¿qué quiere hacer? Tumbarnos. Ahora, ¿cómo quiere él tumbarnos? ¿Cómo quiere él? Empezando por lo primero: ellos quieren que usted siga siendo Simón y no Pedro. El enemigo lo primero que quiere es que su imagen, la imagen que usted tiene de Dios y la imagen que Dios tiene de usted, sea distorsionada. Hace 6,000 años en el huerto del Edén, Satanás le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho. La puso a dudar, difuminó, distorsionó la imagen que ella tenía de Dios, para que asimismo la imagen que ella tenía de ella misma se dañara.
Adán no estaba lejos. La Biblia no dice que Adán estaba por ahí trabajando, no, Adán estaba ahí con ella. ¿Sí me van a entender? La Biblia nos relata que Adán tuvo que madrugar a trabajar y lo cogió el Transmilenio, lo cogió el metro y se varó allá en la estación Ayurá, entonces no alcanzó a llegar y priquiti en esas, Satanás no, ellos estaban juntos. El enemigo lo que quería era distorsionar la imagen que el hombre tenía de Dios. Quería distorsionar esa imagen. Aquí en el verso 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, lo voy a repetir las veces que sea necesario, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Cómo tiene Dios la salvación? ¿Cómo qué? Como preciosa. La salvación que usted y yo tenemos, dice la Biblia, es que ahí no hay oro, ahí no hay piedras, valga la redundancia, preciosas. No, señores. Ahí no hay absolutamente nada precioso, hermoso, comparable, igualable, valorable, nada a la salvación. Y esa como nos la dio a nosotros Dios por gracia. Entonces el enemigo lo primero que quiere hacer es que para que usted caiga, usted no entienda que Dios ya lo transformó. Usted ya está transformado. Ya lo que hay que empezar es a ejecutar ese cambio. Pedro lo hizo. Él era Simón. Recuerdan que Simón significa caña frágil, moldeable. Él era un hombre que era moldeable. Él era un hombre que era maleable, se acomodaba me sentí como el Chavo. Se acomodaba a las circunstancias. Si le tocaba ser pandillero, pendenciero y jugador, lo hacía. Se daba puñaladas con el que fuera. Si le tocaba ir y predicar, ¿qué hacía? Iba y predicaba. Si le tocaba ir a pescar, iba y pescar. Tremendo ese hombre. Pero cuando tuvo el encuentro directo con el Señor Jesucristo, ¿qué pasó cuando él tuvo el encuentro? A mí me apasiona ese pasaje de Juan capítulo 21. Cuando Pedro se encontró realmente con Jesucristo. Léase en su casa el Evangelio según San Juan capítulo 21. Dice que Pedro había vuelto a pescar. Y estaba Pedro y Juan en la misma barca. Y el Señor Jesucristo no llegó diciéndole a Pedro, Pedro, ¿cómo vamos con la negada? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Negando mucha gente? Pedro había vuelto atrás, había dejado el ministerio, se fue de vacaciones espirituales. Dice la Biblia literalmente que estaba con vestido de pescador, o sea, en peloto. Según es el pasaje de Juan 21, es la primera persona que se viste para tirarse al mar. Después yo voy a predicar de eso. Pero el Señor no estaba preocupado por señalarlo, sino que estaban pescando y trabajaron toda la noche. Y como cosa rara, no habían pescado nada. Toda la noche, lejos de Dios, usted no va a funcionar. Lejos de Dios, usted no va a funcionar. Pedro volvió a lo natural, en lo que él era profesional. Pero se alejó de Dios y no. Cuando el Señor vino a ellos, ¿cómo fue el encuentro de Pedro con el Señor ese día? Vinieron y el Señor, ¿qué les tenía a ellos? Dice ahí, peces en la brasa. O sea, el Señor mismo, Dios mismo, vino y les dio ¿qué? Sustento, les dio comida. Ese día Pedro tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dijo, Pedro, ¿me amas? 3 veces le dijo, ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas y apacienta mis corderos. 3 veces le dijo el Señor a Pedro que si lo amaba. Eso se llama restitución. No le estaba echando en cara lo de la negada. Que hay gente que dice, es que el Señor se desquitó de Pedro. No. El número 3 es número de divinidad. Y lo que el Señor Jesús hizo con Pedro fue establecer un mandato divino. Apacienta, cuida y pastorea. Apacienta, cuida y pastorea. Fue un mandato divino. Ese día Pedro dejó de ser Simón y se convirtió en Pedro. Satanás no quiere que tú tengas un encuentro con Jesucristo. Porque cuando tú no tienes un encuentro con Jesucristo, tu vida va a estar alejada de Dios, obviamente. ¿Cierto? Al estar alejada de Dios, no hay futuro, no hay protección, no hay propósito. La vida es un despropósito total. Entonces aquí Pedro le está diciendo, Simón Pedro, hablándole a quiénes, a usted y a mí. Dice, ¿a quién le mandó esta carta? Dice,
a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa. A usted y a mí, Dios nos está hablando. ¿A través de quién? Del apóstol Pedro. Pedro dejó de ser un Simón y se convirtió en ¿qué? En Pedro, en una piedra, en un amén, en una roca de parte de Dios. Solo cuando tuvo un encuentro ¿con quién? Con Jesucristo. ¿Listo? Entonces él, ya con su experiencia, dice, vea, santos de Dios, a todos los que alcanzaron esta fe, viene algo. Dice en el verso 4, en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida aquí, en esta palabra vida en griego es zoe. No es ni bios ni psique, es zoe en griego. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la zoe, la palabra zoe, vida, es vida que proviene de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 10, el Señor Jesucristo dijo, el enemigo vino a robar, matar y destruir. Pero yo he venido a darles vida y vida abundante, o vida en abundancia. Esa vida que Cristo vino a dar es una vida increada. O sea, que proviene ¿de dónde? De arriba, del cielo. Entonces, aquí dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, les fueron dadas a ustedes por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Ojo con esto. La salvación proviene ¿de dónde? De arriba. Dice aquí, la vida, esta vida zoe, ¿de dónde viene? De arriba. Entonces, estas características que tiene un transformado, ¿de dónde vienen? De arriba. Entonces, lo primero que Satanás quiere que quiere hacer para que tú caigas es que tengas una imagen distorsionada de lo que Dios está haciendo en ti, de lo que Dios está haciendo en tu vida. De ahí para adelante quiere dañar las relaciones. ¿Cómo las quiere dañar? Dice en el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Número 1, fe. ¿Recuerdan qué significa fe? Pistis en griego, y es persuasión. No importa, yo lo voy a repetir, no importa. Amados, ¿a ti cómo te persuadiría, hermana, el Señor hoy? Trayéndote sanidad. Así te persuadiría. Entonces no está mal que tú le digas al Señor, Señor, yo no quiero resbalar, yo no quiero dudar, yo no quiero perder mi fe en ti. Tú le puedes decir al Señor, persuádame, hágame el milagro. ¿Qué se le da a usted extender su mano? Dice Moisés, ¿qué se le da a extender su dedo o su brazo desnudo y sanarme? ¿Cierto? La persuasión que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros es que inclinemos nuestra creencia más profunda ¿hacia quién? Hacia Él. Dime. Ajá, muy bien. Mi esposa dice el ejemplo para los que no la escucharon a ella, el ejemplo del champú. Por ejemplo, hay un champú que a mí me gusta mucho. Usted dirá, pastor, ¿y usted dónde se echa champú? Pues aquí, vea. Y me echo bálsamo, me echo rinse. No porque me quemo aquí, ya una vez lo hice y me quemé. Entonces, tiene una chiquitica y una vez me quemé aquí, entonces dije, solamente me peino. El ejemplo es, cuando yo compro un champú, es porque ese champú me persuadió de que tiene calidad. Por no dar una mala referencia, compramos una vez, no digo nombres porque eso me pueden molestar, a una amiga, le compramos un producto que alisa el cabello. Y la primera vez que lo compramos, el bálsamo, el rinse, el acondicionador, espectacular. Yo me lo eché, mija, eso era una cosa espectacular, la barba era lisita, yo era feliz. Pero lo volvimos a comprar y ya no fue igual, ya no nos persuadió, ya nos dañó la persuasión. Entonces, ¿qué pasó? Ya no lo volví a comprar, yo seguí con el mismo tradicional que estaba comprando. ¿Sí me estoy dando a entender? Dios quiere que para que tú no caigas, tengas
fe en Él. Pero para poder tener fe en Él hay que dejarse persuadir. Nosotros los seres humanos no nos dejamos amar. Hace años había en mi pueblo, en Bogotá, había un dicho que decía, déjese querer que eso no duele. Nosotros no, nosotros no nos dejamos querer. Déjese persuadir. A esa fe hay que añadirle virtud. La palabra virtud en griego es arete. Arete. Y arete, traducido, es excelencia absoluta en algo. Dios la bendiga, hermana. Es la excelencia absoluta en algo. Para que usted no se caiga, usted tiene que tener fe. Para que usted no se caiga, usted tiene que tener virtud. Para que usted no se caiga, tiene que tener ¿qué? Conocimiento. ¿Y conocimiento de quién? Vale participar. Yo lo he dicho aquí. De Dios. Conocimiento de Dios. La palabra en griego para conocimiento es gnosis. Gnosis. ¿Y es conocimiento de quién? Conocimiento absoluto o intuitivo de Dios. La idea es que si tú quieres tener fe, pues mija, conoce la Biblia. En el libro de Romanos, capítulo 2, capítulo 4, versos del 20 en adelante, dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza y se fortalecía en fe dando gloria a Dios. Yo una vez me puse a estudiar ese texto y encontré que Abraham, antes de tener a Isaac, saludaba a Isaac, bendecía a Isaac. Dios le había prometido que le iba a dar un hijo. ¿Y qué hacía Abraham? Lo saludaba. ¿Cómo lo saludaba? Ay, hola Isaac, hijo mío. No, el tipo no era iluso. Era una fe lógica. Entonces, ¿qué hacía? Todo lo que compraba, todo lo que hacía, la riqueza que amasaba tenía nombre. ¿Cómo se llamaba? Isaac. Todo lo que hacía era con base en eso. Entonces usted y yo hoy, ¿qué tenemos que empezar a hacer? Si queremos percibir algo de Dios, entonces conozcámoslo a Él, saludémoslo a Él, démosle a Él la oportunidad de que venga a nuestra vida y que esos principios que Él nos está estableciendo a usted y a mí para que crezcamos en su conocimiento se hagan reales en nuestra vida, que lo conozcamos a Él. Nosotros tenemos información de Dios, no conocimiento de Dios. Cuando Pedro conoció a Jesucristo, su vida cambió. Y lo conoció después de que el Señor murió y resucitó. De hecho, Pedro, el Señor el día es que eso a mí me raya. El día que el Señor Jesús resucitó, por el que más se interesó que estuviera pendiente de su resurrección fue de Pedro. Y sin embargo, Pedro lo vio resucitado y sin embargo corrió y se fue nuevamente a pescar. La terquedad y la testarudez de la raza humana, no dándole espacio ¿a quién? A Cristo. Pero viene Cristo y con amor, ¿qué hace? Lo restituye. Eso está haciendo Dios con usted y conmigo. Denle espacio a Dios para que lo conozca. Usted quiere estar firme en su fe como cristiano. Usted no quiere darle lugar al diablo. Entonces empieza a tener ¿qué? Conocimiento, porque ese conocimiento le va a traer firmeza. Dice en el verso 6, al conocimiento añádale dominio propio. El dominio propio en griego es enkrateia. Y enkrateia quiere decir dominar las emociones. El que tiene dominio propio es aquella persona que es capaz en un momento muy tenso, muy difícil, muy fuerte, dominar ¿qué? Las emociones. Eso solo se da cuando hay una relación ¿con quién? Con Dios. ¿Listo? Paciencia. Al dominio propio, verso 6, dice, al dominio propio, se me perdió. A la fe, virtud, conocimiento, verso 6. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. La palabra paciencia en griego es hupomone, que quiere decir aguante con alegría. ¿Quién te... A mí me encanta. La palabra paciencia, uno que ahí siempre escucha que la gente dice, ay Dios mío, dame paciencia. Resulta que la palabra paciencia en griego no es solamente, uy, se le brota la vena y la hernia. No. Es la figura de una persona con una carga, pero contento. Mi abuelito decía, no le preguntaba a mi abuelo, abuelo, ¿y cómo estás? Jodido, pero contento.
Él era santanderiano. Aquí todo jodido, pero contento. Paciencia es resistir, pero con alegría. Jesús, yo les coloqué el ejemplo, que Jesús en el libro de Hebreos capítulo 12, dice que Él colocó el sufrimiento, Él colocó el padecimiento. ¿Será que Él no conoció lo que le iban a hacer en la cruz del Calvario? ¿Será que Él no conoció nada de eso en la cruz? Él siendo Dios, pues obvio, pero dice en el libro de Hebreos que Él, antes de poner todo eso ahí, le colocó, antes de padecimiento, sufrimiento, dolor físico, todo eso, le colocó el gozo. Y dice en la Biblia que por el gozo que Él sintió, por usted y por mí, por morir por usted y por mí, Él estaba como contento. El nombre de Jupomoné, de paciencia, de resistir, de aguante feliz o alegre, lo vivió Jesucristo. ¿Y lo hizo por quién? Por usted y por mí. Pero resulta que usted y yo no lo sabemos. Entonces, como no lo sabemos, lo obviamos. Pero yo no me voy a cansar de repetir, y me toca volver a repetir este mensaje, vuelvo y lo repito. Porque el Señor me dijo a mí, anuncie mis virtudes. Y una de las virtudes que tiene Dios para con usted y conmigo es ¿qué? Paciencia. Y la paciencia de Dios no es una paciencia así de, uy, qué rico, paciencia. Así apretando los dientecitos. No, Él está contento. Amén. ¿Están conmigo? A la paciencia, verso 6, hay que añadirle piedad. La piedad en griego es eusebia. Y la palabra eusebia en griego, la piedad es la carta magna del evangelio. ¿Cómo así? Se los voy a explicar muy fácil, para que lo entendamos. ¿A cuántos de los que estamos aquí no nos gusta? No, más bien, ¿a cuántos de los que estamos aquí nos gusta que cuando lleguemos a algún lugar nos atiendan bien? El que diga que no, está mal, está rayado. ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gusta que nos bendigan? ¿Sí o no? ¿Todos? ¿A cuántos de los que estamos aquí nos gustan que nos den plática? No he encontrado el primero que diga, ay, no, gas, no me dé plata hoy que no quiero. No he encontrado el primero. El que diga eso está rayado, está loco, ¿sí me va a entender? El evangelio son buenas noticias. ¿Para quién? Para el que tiene un problema. Por ejemplo, el que está enfermo, ¿cuál sería la mejor noticia? Sanidad. El que está pobre, ¿cuál sería la mejor noticia? Provisión. El que está en la cárcel, ¿cuál sería la mejor noticia? Libertad. El que tiene problemas con la esposa, ¿cuál sería la mejor noticia? Soluciona ese problema. Al que le pega a la mujer, ¿cuál sería la mejor noticia? Que le mucharan las manos a esa vieja. El evangelio son buenas noticias, pero ojo con esto. Si usted no le ha dado permiso a Dios de que lo persuada, no va a tener piedad para con otro, porque no va a entender lo que es sufrir el otro. El que no tiene virtud, o sea, excelencia en las cosas, no va a entender la excelencia que Dios tuvo al darse por nosotros. El que no resiste con felicidad, pues no va a entender lo que Dios está haciendo. Pero resulta que Dios quiere que estas cosas usted las viva porque Él ya se las dio. Estas recompensas ya Dios se las dio a usted. Por eso yo digo, estas son características de un ¿qué? Transformado. Si usted todavía cree que no las tiene, entonces hay que empezar ¿a qué? A transformarse. No quedarse en el sentimiento de culpa, ay, yo no las tengo, porque una vez me pasó. Me oye un mensaje de esos así poderosos donde usted dice, uy, sí, yo soy más que vencedor en Cristo. Cuando me llega un hermano diciendo, pastor, yo nada de eso tengo, me voy a morir. El hermano, pues, no me di a entender en el mensaje. Porque si Dios está diciendo que tengo estas características, ¿es por mí mismo? No, aquí dice en el verso 4, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas ¿de a dónde? De arriba, de su divino poder. O sea que la fe no viene de usted, la virtud no viene de usted, la paciencia no viene de usted, el conocimiento, el dominio propio no viene de usted, la piedad no viene de usted. ¿De quién viene? De Dios. Entonces estas características, ¿quién nos las está dando a nosotros? Dios. ¿Listo?
Verso 7 dice, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. En griego, la palabra afecto aquí es Filadelfia, fileos. Hay varios tipos de amor. El primero es el amor eros, que es el amor de pareja o el amor cuando uno ve una chica o un chico, si es niña o niño. Uy, qué rico. Se le salen así, se le sale el animal que lleva adentro. A los hombres se les sale eso, lo que quieren demostrar que es el viril, el afrodisíaco que lleva allá adentro. El amor erótico, ¿cierto? El amor fileos o filial es el amor de amigos, el amor fraterno. Y aquí es ese, Filadelfia es el amor fraterno. En la Biblia dice que el que tiene un amigo tiene más que un hermano en los tiempos de angustia. Yo no sé usted, pero me perdona que me coloque de ejemplo, pero yo he sido amigo en tiempos de angustia. Yo he sido amigo de gente, yo he sido amigo en las malas, como también he tenido amigos en las malas. De esos amigos que uno dice, pana, donde usted no hubiera estado en ese momento, le digo que lo mato. No que me suicido, que lo mato. Si usted no quiere resbalar, el Evangelio dice que hay que traer solución al que tiene problemas, ¿cierto? Eso es piedad. En la Biblia dice que a eso, a esas buenas noticias, añádale Filadelfia. Añádale a eso la milla más, el poquitico más. No lo haga por hacerlo. En la Biblia dice, literalmente, que el que da de lo que le sobra, no dio nada. Pero el que da de lo que le duele, ese da más que el que da de lo que le sobra, porque de su propia necesidad da. Ejemplo, me perdona que me coloque como ejemplo, una vez a un amigo le dieron unas puñaladas bailables. Y yo me fui con él para el hospital. Se dicen puñaladas bailables, o sea, estábamos en una fiesta loca donde había un poco de gamines. Y a ese le dio por atravesársele al frente de otro que estaba haciendo así con un cuchillo. Se le paró ahí al frente, de locura. El tal es que a mí me gusta mucho dormir a cierta hora. Por ejemplo, a esta hora ya estoy trasnochado. A mí me gusta, yo soy como los gallitos, me acuesto temprano, pero también me levanto temprano. Y si me acuesto, yo soy gallito, yo no soy gallina. Yo soy macho, mamita. Ante todo la machura, ante todo la machura. Yo soy un pollo, me acuesto temprano y hablé como mexicano. Y resulta que me gusta dormir y yo me fui con mi amigo y él no era, o sea, éramos amigos, en fin, lo que sea. Me fui y estuve con él y a mí me dolió estar con él, pero yo después sentí satisfacción por estar con el tipo allá en el hospital. De ahí para adelante ese tipo donde me veía me daba piquitos. No, el Alexander, mi amigo del alma, eres mi amigo fiel, él es mi amigo fiel. A la virtud, a la piedad, perdón, hay que añadirle ese poquitico de sacrificio. Eso se llama Filadelfia o fileos. Es la decisión, voluntad es tomar una decisión, es la decisión de amar. Por ejemplo, ¿cuántos aman a Norita? Porque decidimos amarlo, porque ella no hace méritos para que la amemos. ¿Cuántos aman a mi esposa? Hey. Y la amamos porque decidimos amarla, porque ella tampoco hace méritos. ¿Cuántos me aman a mí? Amén, amén. ¿Por qué? Porque yo tampoco hago méritos para que me amen. De hecho, yo soy una cosa con ojos, ¿cierto? Pero Dios determina que usted entienda esto para que no ¿qué? No caiga. Porque eso ¿de dónde viene? De arriba. ¿Están conmigo? Termino con esto. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, ojo con esto, amor. El amor aquí en griego es agape. Agape o agapao.
Cuando el Señor Jesucristo se encontró con Pedro, Él es especialista en esta palabra. El Señor, cuando se encontró con Pedro, Evangelio según San Juan, capítulo 21, el Señor le preguntó 3 veces a Pedro. Le dijo: Pedro, ¿me amas? En griego, el Señor le estaba diciendo a Pedro: Pedro, ¿me agapao? Y Pedro le decía: Señor, te fileos. O sea, no te amo como tú me amas. Y el Señor le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió y le preguntó el Señor a Pedro: Pedro, ¿me ha agapao? Y Pedro lo miraba y le dijo: uy, Señor, te fileos. ¿Cierto? Cristo sabía que Pedro no lo amaba como él lo amaba, pero Cristo determinó amarlo a él con amor agapao, un amor eterno. Así Pedro lo amara solamente en lo físico. Y por tercera vez el Señor le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me ha agapao? Y dice la Biblia literalmente que Pedro se entristeció y le dijo: Señor, te fileos. Pedro entendió que él no podía amar como Cristo ama. Pero resulta que aquí en este pasaje dice: a ese fileos añádale agapao. La conversación que ellos tuvieron 30 años atrás. Esa conversación, ya hoy 30 años después, según este pasaje, Pedro ya había reaccionado, había vivido, había sido transformado y había entendido que para poder ayudar a otras personas a entender el poder de Dios, cómo tenía que amarlos, como Cristo los había amado. Y más adelante en el pasaje está el contexto de eso. Más adelante en esta epístola, Pedro le dice a la gente, o sea, a nosotros, contándonos su historia, nos está diciendo: bueno, a mí me toca irme ya en esto me toca partir de este cuerpo en una muerte similar a la de nuestro Señor, porque a Pedro lo crucificaron, pero él dijo que no era digno de morir como el Señor, entonces lo crucificaron con la cabeza para abajo. ¿Sí me va a entender? Él dijo que no era digno de morir como el Señor, y entonces solicitó que lo crucificaran boca abajo, una muerte más tortuosa todavía. Pedro, ya después de viejito, ya 70 años más o menos, casi 80, cuando lo mataron ya estaba cucho. Cuando lo mataron ya él estaba muy anciano, pues muy maduro, ¿cierto? Ya había experimentado lo que era la piedad, lo que era la paciencia, ya había vivido. Y entonces dice: mire, santos de Dios, ustedes, para que no caigan, para que no resbalen, tienen que hacer esto. Esta recompensa se la está dando. Ahora, si usted lo quiere rechazar, si usted no quiere vivir esto, si usted no quiere ser un transformado, dice en este pasaje: pero el que no tiene estas cosas, verso 9, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El que se cierra a estas características es una persona sin visión. Y los que están aquí, todos tenemos visión, ¿sí o no? ¿Cuántos quieren tener visión de reino? ¿Usted está aburrido? ¿Está aburrida? No. Para usted poder tener visión de reino y entender que sus pecados fueron pecados, ¿qué hay que practicar? Estas recompensas que Dios nos dio. La fe no es suya, la virtud no es suya, el conocimiento no es suyo, el dominio propio no es suyo, la paciencia no es suya, la piedad no es suya, el afecto fraternal no es suyo, y mucho menos el amor ágape es suyo. ¿Eso proviene de dónde? De Dios. Pero cuando yo no permito que Él se mueva, entonces ¿qué pasa? ¿Estoy qué? Ciego. Primera a los Corintios capítulo 4 verso 4 dice: el príncipe de este siglo tiene los ojos del entendimiento de la gente como velado. Pero usted no tiene el pensamiento ni los ojos velados, porque usted sí ve lo que Dios le está enseñando. ¿Cuántos quieren tener estas características? Amén. Yo quiero tener estas características. Dime. Yo quiero decir, como para concluir, sí. Concluir ahí. No, está prendido. Sí.
Nunca, nunca. Amén. Mira, cuando tú y yo practicamos estos principios, activan lo que ya Dios nos dio. A ti y a mí ya el Señor nos dio la salvación. Mi salvación, después de que Él me la dé, no se puede perder. Y no vamos a hablar de predestinación ahorita, pero tenemos muchos textos y una buena dosis teológica para explicarle. Pero ya Él te dio la salvación. Ahora, practicar estos principios te van a certificar porque eres salvo. Y te va a ayudar a que otros se acerquen a Pues de hecho, si practicamos el amor fraternal, nos vamos a sentir compasión por los que están perdidos. Vamos a identificar con los sentimientos de Cristo. Sí, porque a Dios le duele la gente que no le conoce y que está que no tiene visión. Entonces, si tenemos esto de parte de Él, nos va a doler la gente perdida. Alguien alguna vez me dijo que está bíblicamente, pero lo dijo en estas palabras: muchos llegaremos delante de la presencia de nuestro Señor como por fuego. O sea, no hay, el amor fraternal puede que no lo hayan dejado moverse en su vida, pero van a estar allá. Pero nosotros que hemos dejado que el amor fraternal de Dios obre en nuestra vida, vamos a encontrarnos en la eternidad con todos aquellos a quienes amamos, porque le predicamos el evangelio. Amén. Entonces muchos van a llegar allá, y en la antigüedad a los emperadores o ciertas personas importantes las recibían en las ciudades con música, con cantantes, porque hicieron algo especial, venían de la guerra y lograron algo, entonces lo recibían con júbilo, con fiesta. Con bombos en y el platillos. Cielo vamos a ser recibidos por todos aquellos a los que ustedes les hablaron, porque el amor fraternal de Dios en usted funcionó. Amén. Porque lo dejó funcionar. Entonces, para mantenernos firmes, tenemos que practicar esas cosas. Pero entonces, no permita que alguien le diga a usted que porque usted va a sentir el llamado de Dios a practicar el ministerio de la reconciliación, porque ese es un ministerio que Dios nos dio a todos. Usted mínimo le habla a alguien, así sea una frase, una expresión, una palabra. Amén. Entonces hay que practicar las cosas que acabamos de oír: fe, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento creo que es paciencia, bueno, no me acuerdo bien en este momento, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal, y al amor fraternal amor. Es simplemente pedirle al Espíritu Santo que le ayude, porque lo primero hay que hablar de Jesucristo. Y cuando uno habla de Jesucristo, acuérdese que allá nos van a recibir a quienes se les está hablando del Señor Jesucristo. A mí me encantaría. ¿A usted no le gustaría que en el cielo, eso, Alexandercito, la buena, nene? Yo también quisiera aplaudir a la persona que me habló del evangelio a mí, aunque hubiera tenido... Claro. Por lo menos que se congreguen, por lo menos que... Desviados. Lo que no deben. Sí, a mí me duele. Yo, por ejemplo, cuando yo estoy últimamente, cada que vengo acá a Itagüí, yo estoy orando por todo ese sector, porque la idea es que todo lo que está incluso oprimiendo a la iglesia, se tiene que caer en el nombre de Jesús. Tiene que caer en el nombre de Jesús. Hay libertad. Oraciones contrarias, la iglesia, pero en el nombre de Jesús la Biblia dice: las puertas del Hades no prevalecerán sobre usted y sobre mí, que somos la iglesia. Amén, amén. La idea es que usted allá comparta. Yo no soy de los que digo, ay, mira, únete y tal, no, pero sí, comparta este mensaje. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Quedamos despedidos nuestros hermanos de la red, pues los que nos están viendo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, 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 eterno Señor.